Buenos días. En nombre del Instituto Cervantes quiero agradecerles que estén aquí en esta actividad organizada por el ICA en cooperación con el Instituto Cervantes, y sobre todo quiero agradecer la presencia entre nosotros del secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí. Benvingut a l'Institut Cervantes, gràcies per estar aquí. La subsecretaria de Estado de Cultura, Carmen Páez, el director general, director del ICA, Ignasi Camó, gracias por estar aquí. Y a todos vosotros por acompañarnos esta mañana de Berlinale, en el que tenemos un montón de actividades culturales. Quiero disculpar la ausencia del embajador, y quien le está representando en estos momentos es la consejera de Cultura de la Embajada de España en Alemania, Elena Alcosano. Muchas gracias, Elena, por estar aquí con nosotros. No me voy a alargar muchísimo. Vamos a tener dos actividades culturales, dos mesas redondas interesantísimas sobre inteligencia artificial. Una con Carmen Páez, la propia subsecretaria de Estado, Laura Pedro y Clara Rupérez de Azcárate, sobre las consecuencias jurídicas, técnico-jurídicas de la inteligencia artificial en el mundo del cine y en general, y una segunda mesa redonda con el director del ICA, Ignasi Camós, con Carlos Fernández de Vigo, Maf Sáez Pedrero, Alba Sotorra, sobre las implicaciones socioculturales de la inteligencia artificial. Saben que esta es la casa del cine español, del cine en catalán, en gallego, en euskera. Es la casa del cine latinoamericano. Por lo tanto, disfruten de estos momentos y nada más quiero ceder la palabra del secretario de Estado del Gobierno de España en el Ministerio de Cultura, Jordi Martí. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, director del Instituto Cervantes de Berlín, y gracias, subsecretaria, director del ICA y todos los que nos habéis querido acompañar en esta mañana de Berlín y de Berlinale, ¿no? En esta ciudad fantástica y que nos llevan tantos recuerdos, y que es una de las ciudades que mejor seguramente ha representado lo que significó Europa, que para España fue tan importante y ha sido durante todos estos años tan significativo. Mirar, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos aceptado ser país foco, me parece que se le llama, en el mercado de la Berlinale? Por dos motivos. Uno, porque desde el Ministerio nos hemos tomado muy en serio el incrementar, potenciar la presencia de la cultura española en todo el mundo, en Europa, pero también en cualquier lugar del mundo. Nos parece que hemos de estar. Estuvimos hace poco en Guadalajara, en México, en la FIL, como país invitado. Ahora estaremos en Bogotá, hemos pasado por la Berlinale. Estaremos en tantas ocasiones como podamos. Pero hay un motivo, por tanto, de promoción de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestros creadores, de nuestra industria, etcétera, como no podría ser de otra forma. Pero hay otro objetivo que tiene mucho que ver con lo que hoy discutiremos aquí. Y es que hay muchas cuestiones en el ámbito de la cultura, en el ámbito de articular políticas culturales, que necesitan la dimensión global. En un mundo globalizado, en un mundo donde ya empieza a ser difícil cuando hay un festival y te dicen, ¿y esta película es alemana, es italiana, es española? Incluso nosotros lo complicamos más. ¿Es catalana? ¿Es vasca? Y cuando ves las producciones, la gente que hay detrás, de dónde han sacado un incentivo fiscal, de dónde han sacado una financiación para distribuir, de dónde han sacado, te das cuenta que el sistema es global, que ya cada vez va a ser más difícil ponerle fronteras a la producción cultural. De manera que es necesaria la conversación a nivel global para articular y para ajustar las cuestiones de política cultural que hemos de hacer en cada país. Los países, los estados, por mucho que mantengamos la simbología del poder, hemos perdido mucho poder. No les cuento nada nuevo. Hemos trasladado ese poder a instancias superiores en Europa de manera articulada y organizada. En otros países lo están trasladando a poderes ya no públicos, y pueden mandar grandes plataformas, grandes organizaciones internacionales privadas. Por tanto, el ámbito público es necesario que no solo salga para enseñarse, sino salga para conversar y para tomar decisiones que necesitan esferas globales. Y hoy aquí, las dos mesas que hemos propuesto con personas, con expertos y con personas que están pensando sobre un tema que aún es muy nuevo,
que es la inteligencia artificial, cada vez lo va a ser menos. Es la última etapa de esta gran revolución tecnológica que significó desde mediados del siglo XX la aparición de la dimensión digital. Y es un ámbito que exige y necesita protección. Hace poco estaba en un acto donde una de las creadoras musicales, desde mi punto de vista hoy en España, más interesantes, junto a muchas otras, pero que es María Arnal, presentaba su último disco, su última propuesta, que aún me parece que no está editada, y lo que contaba es que lo había hecho en colaboración con el BSC, con el Barcelona Supercomputing Center, uno de los centros más avanzados de ingeniería computacional, y que había utilizado herramientas de inteligencia artificial. Bueno, fue muy interesante y realmente hay esa dimensión de la inteligencia artificial cuando es una herramienta puesta en manos de un creador, en donde no traslada la inteligencia al cacharro, sino el cacharro lo convierte en un instrumento que le ayuda a hacer cosas que no las hubiera podido hacer sin ese instrumento, como siempre ha sido el lugar de la tecnología, sin ningún papanatismo hacia la tecnología como si me pudiera sustituir, sino porque yo la utilizo para hacer aquello que a mí me interesa. Bien, estaba en esas y María Arnal nos iba contando y poniendo trozos del disco, de la producción, y apareció el ingeniero que había colaborado. Y el ingeniero dijo una cosa que a mí me preocupó, porque le preguntaron desde el público si por todas estas cuestiones que la inteligencia artificial provoca en términos de sostenibilidad ambiental, el gasto de datos, el gasto energético, la generación cada vez que le damos a un clic, lo que estamos provocando seguramente a decenas de miles de kilómetros, etc. Y él dijo, bueno, eso no va a crecer mucho más. Dice, porque básicamente el problema que tenemos es que ya nos hemos leído Internet. Pensé, este señor, insisto, que viene de un centro computacional, seguramente una referencia a nivel internacional, lo que nos dice es que ya se han leído Internet. Bueno, claro, a mí de golpe me aparecieron dudas, ¿no? ¿Cómo lo leyeron? ¿Cómo lo van a utilizar? ¿Pagarán derechos de los que han escrito esta Internet? ¿Lo utilizarán de manera sensata? Eso va a generar... Es decir, ahí se abre un campo de cuestiones que exigen y necesitan dos cosas. Una es un marco regulatorio. Cualquier tecnología la necesita, porque la tecnología, que no deja de ser una dimensión cultural, no deja de ser algo que no encontramos en la naturaleza y que por tanto es una creación humana, necesita un espacio de control, porque como cualquier cultura no todo es bueno por su simple creación. Hay que articularlo en beneficio de lo común, en beneficio del interés general. Y la segunda, por descontado, abre un boquete enorme en la cuestión de los derechos de autor, que necesita reflexionar. Lo hemos intentado en España, hacemos dos pasos para adelante y hemos de hacer siempre uno para atrás, porque aún es muy tierno el debate sobre el papel público. Tenemos muy instaurado que el ámbito digital es un ámbito del mundo privado, donde el espacio público máximo lo que puede hacer es unas webs para explicar lo que hace en el mundo analógico, pero no intervenir directamente como hacemos en la intervención económica, en la fiscalidad, en tantas otras dimensiones, ¿no? De manera que me parece muy pertinente los dos debates que vais a tener hoy aquí, porque precisamente abren o continúan una conversación necesaria que no la puede resolver un Estado por sí solo, que no la puede resolver un ministerio, que no la puede resolver un gobierno y que necesita de la complicidad conjunta si realmente queremos enfrentarnos a los peligros que se esconden detrás de estos grandes avances tecnológicos con intereses corporativos que pretenden un control mucho más allá de lo que sería sensato imaginar. Por tanto, os agradezco la participación a los ponentes, al Instituto Cervantes por brindarnos la posibilidad de realizarlo en vuestra sede en Berlín, y a todos los que os habéis sumado a esta conversación indispensable. Yo voy a hacer esto tan feo que hablo y me tendré que ir porque la agenda de un solo día en la Berlinale es intensa, pero estoy convencido que nos va a ayudar, nos va a servir en esta reflexión que hemos abierto hace tiempo y que hay que continuar en la escena global. Muchísimas gracias. Bueno, pues llamamos a la mesa para la primera intervención sobre inteligencia artificial y los aspectos jurídicos técnicos a Carmen Páez, la subsecretaria de Estado, a Laura Pedro y a Clara Rupierev de Azcárate. Muchísimas gracias, Ministerio de Cultura, ICA, qué bien que estemos aquí debatiendo este tema que me parece fundamental. Yo soy periodista solamente, no tengo
población neuronal para ser nada más, no como estas 3 mujeres que tengo aquí en la mesa. Y la verdad, estoy muy contenta, muy satisfecha, muy orgullosa y me alegra muchísimo ver que entidades como estas, entidades capaces como el Ministerio, el ICA, gracias al Instituto Cervantes de Berlín por acogernos, están preocupados y ocupados en que no estemos solos, en que España tenga algo que decir sobre este tema que me parece tremendamente importante, tremendamente interesante y tremendamente trascendental para nuestro sector audiovisual. Yo me dedico al análisis audiovisual desde hace mucho tiempo y celebro un montón que haya personas como ellas y como el Ministerio que estén realmente interesados en regular, en explicar, en avanzar, en ir más allá de lo que todos sabemos, porque siempre he tenido la sensación de que nos quedábamos atrás. Entonces, bueno, gracias a que conocí en principio un día a Clara, que ahora paso a explicaros quiénes son, y que me descubrió todo un mundo sobre este tema tan controvertido y tan interesante. Dicho esto, muchas gracias al Instituto Cervantes, qué bien que estemos aquí en la Berlinale. He de decir que yo soy mediterránea, pensaba que iba a hacer más frío y no, cosa que agradezco un montón. Y bueno, si yo no tengo frío, tú no tienes frío, Laura. Bueno, Carmen Páez es subsecretaria de Cultura. Nosotras ya tuvimos un encuentro muy satisfactorio en Iberseries sobre este tema, sobre la inteligencia artificial y el audiovisual. Voy a recordaros, porque es un poco pomposo el nombre de la mesa, pero os lo voy a recordar por si acaso tenéis dudas. Hacia una inteligencia artificial ética y responsable, aproximación técnica y jurídica a los desafíos generados para su uso en el sector audiovisual. Laura Pedro es supervisora de efectos visuales en El Ranchito, que es una productora responsable, entre otras cosas, de los efectos especiales de la celebradísima La Sociedad de la Nieve, que también tiene su Goya. Bueno, tiene 10 Goyas en realidad su empresa, pero este es como el último, ¿no? Vale, bueno, es que claro, yo soy periodista y ella tiene 10 Goyas. Y Clara Riu Pérez es directora, también tu cargo es potente, directora de Estrategia Jurídica de Contenidos en Telefónica. Ella no tiene Goya, pero corre maratones, váyaselo uno por el otro. Así que, queridas mías, yo quiero saber, me ha gustado mucho la frase de Jordi Martí, que creo que es esta que dijo el señor no sé qué cargo tenía, de algo computacional, que tampoco sé muy bien lo que es. El Barcelona Supercomputing. Eso. Que es una frase que está pidiendo Mármol. Ya nos hemos leído Internet. Claro, me ha sobrecogido la frase. Tiene razón él en estar abrumado. No sé, creo que vosotras deberíais clarificarme qué significa exactamente esta frase y si estáis dispuestas a ponerle freno a esa frase para que no cobre eso, para que no la veamos un día en una placa de mármol. Ya nos hemos leído Internet. No te asustes. Carmen, empieza. Yo quiero saber, a ver, a mí me gustaría que intentáramos que el nivel discursivo fuera muy inteligible para todos, ¿no? El vuestro, que sé que es alto, pero que lo bajaréis un poquito para que todos, sobre todo yo, nos pudiéramos entender. Y quiero saber realmente cuál es el gran reto que tenemos delante ahora mismo nosotros como país en relación a la inteligencia artificial y al audiovisual. Bueno, yo diría, buenos días a todos, gracias al Instituto Cervantes, gracias director por alojarnos en este espacio, gracias al director del ICA por siempre sumar en este tipo de actividades y gracias por supuesto a Mariola y a las mujeres que me acompañan esta mañana, que para mí es un placer estar sentada con vosotras dos. Creo que no es un reto de país, creo que es un reto de continente, creo que es un reto democrático, creo que es un reto social, creo que es un reto político y creo que el reto es proteger al sector cultural. Creo que hay un reto y es, efectivamente, si y el secretario de Estado lo planteaba, si las grandes corporaciones están utilizando obras generadas por creadores, artistas, productores, intérpretes, principalmente en nuestro caso españoles, pero también europeos, eso tiene que autorizarse y remunerarse. Y creo que nuestro gran desafío es conseguir que sea transparente, que ya sea regulado para que sea transparente,
regular que sea necesario autorizarlo y fundamental la remuneración del sector de la cultura, porque la cultura debe ser un elemento más de la cadena de valor. Pero espera. Sí, no, es que quiero saber una cosa. Eso que tú has dicho, que es maravilloso, ¿está todo el mundo de acuerdo? ¿Todo el mundo que tiene que estar de acuerdo está de acuerdo? De 1 a 10. Todo el mundo que está de acuerdo. El Ministerio de Cultura tiene clara cuál es su posición, y su posición es la de proteger a los titulares de derechos de propiedad intelectual y, por ende, al sector cultural. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Creo que en la máxima es muy difícil no estar de acuerdo. Creo que cuando bajamos a los detalles del cómo, el qué, la manera, ahí se producen las divergencias. Pero creo que en la máxima es difícil no estar de acuerdo. Yo por matizar, estando 100%, bueno, no voy a interrumpir con los agradecimientos. Saludado ya, sí. sí. Yo por matizar, aquí cuando hablamos de grandes corporaciones hay que matizar qué grandes corporaciones entrenan, porque este también es un error que cometemos habitualmente, que dividimos la industria cultural entre creadores y grandes corporaciones. Bueno, hay muchas grandes corporaciones, por ejemplo, en mi caso, nosotros somos Telefónica, sé que otros comparten como nosotros, las grandes corporaciones, definidas por grandes, pues que tienen un mayor tamaño. No hemos hecho esos entrenamientos, empezando por ahí. Y participamos dentro de todo lo que es el sector cultural, a favor de todos, siendo titulares y explotando de otros titulares. O sea, formamos parte como agentes dentro del sector y no utilizamos la inteligencia artificial, la utilizamos de una manera que lo que queremos es, oye, hay que respetar a todos los creadores, por supuesto, y también queremos la seguridad jurídica de poder incorporar en nuestros procesos inteligencia artificial con garantías para que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Volviendo a está todo el mundo de acuerdo. Bueno, aquí hay que diferenciar, o sea, porque estamos de acuerdo que grandes corporaciones, no todos somos el mismo nivel de grande corporación, y luego proteger al sector cultural en todos los niveles, ¿vale? O sea, todos los que intervinimos dentro de toda esta cadena de valor que estaba diciendo Carmen, ¿no? Una cosa es el entrenamiento, otra es el uso, la explotación. O sea, ahí yo creo que tú también tienes claro, una parte que decir. Yo, en cuanto nosotros que somos como una parte técnica, que al final como personas que nos dedicamos a acompañar, a hacer estas creaciones de películas en las cuales viene una productora, un director, directora con un guión X que necesita una cosa concreta, ahora que existen estas herramientas, muchas veces se usan para poder llegar a esta cosa que te están pidiendo como extra añadido al resto de aplicaciones que ya usábamos, y se usan dentro de los propios departamentos a su favor. O sea, no es excluyente para llegar a un resultado o dejas de usar a un equipo artístico en este sentido y lo paso a hacer yo. Es una aplicación, una herramienta a veces técnica, a veces sí que es para generar o para llegar a un resultado concreto de una manera más rápida, optimizando muchos más los recursos, y esos mismos recursos seguir usándolos en la misma producción, pero en otros momentos, y poder tener muchísimo más tiempo y llegar muchísimo más lejos. Entonces, nosotros tenemos estas herramientas, pero claramente yo las uso. ¿De qué manera esto en un momento dado nos puede traer un problema? Porque son herramientas que muchas veces te vienen con la nueva actualización de quizá un programa que tú estás usando. Ahora salen, por ejemplo, en Adobe todos estos programas de montaje o del Photoshop, lo de las fotografías, ya llevan todas estas cosas automáticas que son generadas por Adobe, por esta plataforma. Es como si yo lo uso para una producción de ellos, luego si pongo una imagen de ellos, luego esto dónde va. Es como que de repente estás en un limbo que yo como usuaria, fuera de si estoy en un trabajo en una empresa u otra, ¿qué pasa con esto? Ahí voy yo. Lo que yo quiero saber es, ante ese tipo de preguntas, de cuestiones que supongo que tú en tu productora o cualquier otra del mismo nivel tendrá, a mí me gustaría saber a quién tengo que acudir yo, dónde está. ¿Esa legislación existe? ¿Está escrita? ¿Hay un lugar al que yo puedo ir a informarme? ¿Me lo dicen antes? Yo personalmente no tengo claro esto. Bueno, en realidad esa legislación, de la misma manera, no es solo para la parte de inteligencia artificial. Al final tú tienes una regulación de todo el sector audiovisual, de la misma manera que cuando no te planteas cómo consigo el incentivo fiscal, hay profesionales expertos en cada una de las materias. O sea, al final tú tienes dentro de las distintas productoras y dentro de las plataformas, dentro de grandes empresas, corporaciones, como lo queráis,
siempre hay un especialista. El ejemplo de esto puede ser perfectamente Clara, que es la persona, corrígeme si me equivoco, que verdaderamente tiene ese conocimiento de legalmente qué marco jurídico tengo que ver, qué tengo que aplicar y demás. Aquí la cuestión es, la inteligencia artificial es un proceso que ha venido sobrevenido a la propia normativa, en donde tú tienes una normativa previa que preveía una serie de situaciones sin que existiese esa tecnología. Esa tecnología irrumpe y plantea un escenario. Y el marco jurídico lo que tiene que hacer es dar respuesta a ese escenario. Tú tienes una serie de normas que tienes que ir articulando y protegiendo, o sea, tienes que ir articulando y aplicando para proteger, en último término, la obra audiovisual. Si al final, y eso es uno de los grandes debates, si tú produces una obra generada solo por inteligencia artificial, esa obra no la vas a poder comercializar porque no tiene derechos de propiedad intelectual. Y en el audiovisual, y esto vosotras dos lo sabéis muchísimo mejor que yo, al final todo se basa en vender una propiedad intelectual. Si tú haces una obra que está netamente generada por inteligencia artificial, no podría entrar en el mercado. Por eso la importancia de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para los creadores y que dentro del sistema se sea consciente de que está, de que se utiliza y de cómo la vamos a utilizar para cómo proteger también. Clara, tú has hablado muchas veces, que me gusta mucho ese punto de vista tuyo, de que en España tenemos un punto de vista humanista a la hora de defender al autor y demás. Yo hablo con muchos creadores, guionistas, productores, realizadores, directores de foto, etcétera, que son colegas, que son los que luego conforman las historias y tienen muchos miedos, tienen muchos recelos. A mí me gustaría que explicarais por qué no hemos de tener miedo. ¿Por qué o no si lo hemos de o sea, tener. el miedo es humano y el miedo, yo creo que está bien tener miedo. El miedo no te puede paralizar, porque claro, el problema es que te paralizas y estamos ante una tecnología que avanza, no hay tiempo a paralizar, es una cosa que está ahí, que hay que tenerla en cuenta, que siempre lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que hay que abrazarla, te guste o no te guste, y encontrar las formas de convivir con ella. O sea, volviendo un poco respondiendo a tu pregunta, pero volviendo a lo que decía Carmen, realmente nosotros tenemos un sistema que ya tenemos. La ley de propiedad intelectual es humanista en toda Europa continental, el centro está en los creadores y ya tenemos esa regulación. Ahora hay que ver qué respuestas nos da a la situación que tenemos. Es cierto que hay respuestas que no están, que parece que no son tan claras y tenemos que esperar a que alguien las interprete. El problema es que todo avanza tan rápido que las incertidumbres no te permiten quedarte quieto. Es decir, si tú quieres hacer algo y personas como Laura, equipos como Laura te dicen esto lo puedo hacer, pero tienes que decidir si quieres que lo haga o no lo haga utilizando esta herramienta. Claro, esa herramienta ha aprendido de todo Internet, según creemos. Eso es legal, no es legal, tampoco podemos esperar a que la regulación llegue. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Lo ideal, llegar a acuerdos entre el sector. Como los acuerdos entre el sector no son fáciles, al final nos basamos en lo que cada compañía va un poco decidiendo de, bueno, sus códigos deontológicos, de decir, bueno, hasta aquí llegan unas y hay unas que están optando por prohibir determinados usos y entonces trasladan a sus productoras, oye, estas inteligencias artificiales no se pueden usar, otras que es, dame transparencia de lo que estás usando. Pero claro, un poco el debate siempre es hasta dónde, pues está muy bien estas mesas de hay que poner todo, pues tanto el Ministerio de Cultura un poco viendo cuál es el panorama en el que nos encontramos y un poco ayudar, pues tanto los grandes titulares como las empresas de servicios, como pues ver cuál es la realidad en la que estamos y cómo podemos, mientras no llega la regulación, porque yo estoy de acuerdo en que la regulación en algún momento tiene que llegar más a nivel europeo que local, pero mientras no llega, está bien que entre todos decidamos dónde está y con qué nos sentimos cómodos, ¿no? Hay países que están ya llegando a acuerdos. Nosotros sabéis que España tradicionalmente somos bastante reticentes en el sector creativo a que la tecnología entre. Nosotros, nuestra ley de propiedad intelectual no reconocía las obras cinematográficas como obras protegidas por propiedad intelectual hasta los años 40, cuando los tratados internacionales las tenían ya en la primera década del siglo XXI, con lo cual tradicionalmente nos ha costado mucho que las nuevas tecnologías entren. Pero claro, es que ahora si nos quedamos mirando hacia otro lado, la industria audiovisual se queda bastante fuera, y corrígeme si me equivoco, pero de quedarnos al margen del uso por la incertidumbre que genera.
Claro, porque yo creo que también pasa esto que tú decías, que hay muchos tipos de usos, de herramientas de inteligencia artificial. Está todas estas que vemos constantemente en las redes sociales de la creación de vídeos que de la nada dicen que te hacen un corto. Bueno, yo los que he visto no funcionan, por así decirlo, que están, que están en ello, que dentro de X quizá llegan a estar bien, pero que al final las herramientas que nosotros, por ejemplo, usamos, que es una bastante automática, que en la Sociedad de la Nieve, para poder ir rápido mientras estábamos trabajando, es una que es tan simple como poder recortar los personajes de una manera muy rápida para poder acompañar al director mientras estaba en montaje, y yo con un equipo muy pequeño poder ir constantemente, darle opciones, cosa que de otra manera tardaríamos muchísimo más o aún estaríamos haciendo la película, ¿no? Entonces, esa inteligencia se usó para eso, que es generada con material propio dentro de Ranchito, que fuimos generando, grabándonos a nosotros mismos, yéndole enseñando, esto es lo que quiero que despejes, quiero que te quedes con esa información, y es una cosa que fuimos generando nosotros, pero luego hay muchas otras que ya te vienen con estas aplicaciones nuevas de actualizaciones de software, que ya está ahí. Y tú también la puedes entrenar con el material de tu película para sacar el resultado que necesitas. Pero, por ejemplo, en tu empresa, ¿vosotros habéis implementado algún tipo de medidas? ¿Vigiláis más esto desde que la inteligencia artificial está, digamos, ya en la calle, es un barco que navega, etcétera? ¿Tienes la sensación de que hay un esfuerzo añadido para que todo eso se vigile, se controle, se regule? Sí, o sea, porque no es que se use porque sí, ni en todos los proyectos. O sea, tú vas a usarla en el momento que se necesita algo tan específico, como puede ser un face replacement, esto que hacemos de modificar caras, rejuvenecer, etcétera. Recurres a esa tecnología para tener un resultado mejor, más rápido. Eso no te quita que no hagas nada. Entonces, tienes que... No lo usas todo el rato. No haces cualquier película y vas a usar la inteligencia artificial de te entra esto y lo usas. Es en un momento concreto y vas a ver de qué manera se tiene que usar y cómo se va a usar y qué se va a usar. Ya hablas con la productora de vamos a usar este material para esto, y es una conversación con tu cliente, que al final es el material que vas a usar. O sea, no es porque sí, sin avisar usas nada. Yo me refería no tanto a usarlo, sino, es decir, claro, toda esa inteligencia artificial que tú usas, volvemos a los derechos de autor, se controla de alguna manera desde una productora como la vuestra, si esto que usáis requiere un pago, requiere una vigilancia especial. Claro, yo creo que estas que, por ejemplo, vienen dadas por la aplicación que usamos de normal para componer y trabajar, entiendes que sí que ya tienen, y que en cuanto a empresas sabes que lo que te están ofreciendo sí que es una cosa legal generada de una base legal, sí, eso claro, quería decir. Claro, entonces das por hecho que lo que te ofrecen, porque tú estás pagando una licencia de eso, está regularizado por ellos. Entiendo que sí. Estas otras que hemos ido generando nosotros, claro, es una cosa que es un material nuestro, que es mi cara, por ejemplo. Claro, la diferencia está entre, que a mí me lo explicaba Clara, que me quedó claro, la inteligencia generativa y la otra, que yo no había entendido hasta que me lo explicó ella. Estabas poniendo caras a lo que decía. O sea, que una cosa es que tú pagas una licencia, o sea, que ahora hay 39 demandas en Estados Unidos por todas estas inteligencias. O sea, que esta es la incertidumbre de la que hablábamos. O sea, realmente tenemos unas inteligencias que han aprendido, tú pagas una licencia para utilizarlas. No sabemos cómo se han entrenado. O sea, ellos en principio decían todo Internet, pues vamos a ver dónde están los límites de eso. Ellos asumen responsabilidad, por eso al final tú estás usando, ellos normalmente en sus términos y condiciones te dicen, oye, si hay algún problema y al final este entrenamiento no ha sido legal, yo asumiré la responsabilidad. Pero que a día de hoy hay una incertidumbre enorme, sí. Hay una incertidumbre enorme sobre si lo que estamos usando, era, o sea, justo lo que estaba explicando ahora, o sea, tú utilizas una inteligencia artificial que ya ha aprendido, o sea, la inteligencia artificial generativa es aquella que genera algo porque ha aprendido, es decir, si sabe hacer face replacement, lo has llamado, ¿no? Si sabe cambiar las caras de la gente es porque ha visto muchas veces obras audiovisuales. Claro, en este sentido, cuando lo tenemos que hacer, que creo que lo hicieron también en la película
la casa del año pasado para rejuvenecer. Tú lo que le das a este sistema que aprende es mucho material de ese actor, esa actriz, Claro. y le dices, cámbiame esto por esto, pero con todos estos inputs que te doy ad hoc, en ese caso la televisión española, todo el material. O sea, hay una base... obviamente. Obviamente ¿Y de parte dónde de algo, sale? esa es la clave. O sea, es decir, está claro que nosotros podemos controlar hasta que este es el gran debate de estos temas. O sea, tú estás usando algo, tú puedes controlar hasta donde puedes controlar. Es decir, a ti te dan un modelo aprendido y tú por encima se puede Le das hacer más info. pues lo que está explicando Laura del Ranchito. Oye, yo te doy más info y te la voy a dar limitada. No voy a meter las series de A3 Media para que aprenda porque no tengo derechos sobre las series de A3 Media. Meto sobre las que tengo derechos. Yo meto las series sobre las que tengo derecho y con ese conocimiento va a aprender. Pero claro, el tema es que la base, tú no sabes cómo ha aprendido esa base, pero tampoco tienes capacidad de saberlo. Entonces, Claro, y ese era un poco, y de hecho al secretario de Estado, vosotros le habéis oído 5 minutos, yo tengo conversaciones infinitas con él de esto, pero ese es un poco el planteamiento de las grandes corporaciones. Por eso también No un todas, poco... ¿eh? No, por eso me refiero, cuando yo hablo de grandes corporaciones, no me refiero a Telefónica. Telefónica no tiene un modelo fundacional. Telefónica es un... No, a ver, una gran corporación... Creo que se está entendiendo perfectamente. Sí, perfectamente. De lo que estás esa referencia. ¿Verdad? a día de hoy no hay ninguna gran corporación española que entrene masivamente y que haya hecho modelos fundacionales, ni está en su radar hacerlo. Claro, ese es un poco el falta de planteamiento. O sea, cuando nosotros hablamos de grandes corporaciones, hablamos de grandes corporaciones no europeas, que son las que verdaderamente están llevando a cabo entrenamientos de modelos de inteligencia artificial. Partiendo de esos entrenamientos que hacen primarios, van metiéndolo en las distintas aplicaciones. El sector audiovisual recibe esas herramientas y es un poco lo que plantea Laura. Yo lo recibo, yo pago mi licencia. Toda la apariencia es de absoluta legalidad y es imposible para un creador, o sea, no es imposible poner la carga de la prueba en el creador último que utiliza una aplicación cuando él ha pagado su licencia y todo. El planteamiento es, ¿cómo hemos entrenado originariamente eso? ¿Nos hemos leído Internet y hemos pagado a quien escribió Internet? Esa es la pregunta. O sea, el origen es ese. Los sucesivos entrenamientos que se hacen, y por parte del sector audiovisual, y por eso nosotros también tratamos de hacer como mucha conversación y abriremos un nuevo proceso de diálogo con el sector cultural, porque luego las posiciones son divergentes dentro del propio sector cultural. Desde luego que por dentro de cada uno de los sectores, el sector editorial no tiene nada que ver con el sector musical y nada que ver con el sector audiovisual. Las formas, herramientas y usos que se hacen son totalmente distintos. Pero dentro de los propios sectores, la posición de los productores es distinta a la de los guionistas, es distinta a la de los creadores. Y dentro de las categorías encuentras guionistas que se oponen frontalmente al uso de la inteligencia artificial y encuentras guionistas que te dicen yo estoy usando inteligencia artificial. Tampoco lo dicen con la voz muy alta. Pero el problema, digamos, que no es el uso, sino... Sí, eso es verdad. Una mentira. No, eso es verdad, eso es verdad. No, pero claro, yo quiero saber entonces, ¿vale? Ante ese panorama, el reto técnico, ¿cuál es? Es decir, tú dices, estas grandes corporaciones, que no es Telefónica... Pero por eso te digo, el reto no es solo técnico. No, Telefónica no es una gran corporación. No en estos Pero términos. no es de estas que son las que han generado toda la mandanga. Claro. No es una gran corporación desde esta posición de abuso y explotación cuasi legal del sector audiovisual. Para mí esa es la gran diferencia. O sea, grandes corporaciones, grandes titulares de derechos de propiedad intelectual es bien. Y ellos se preocupan de que los derechos de propiedad intelectual se protejan, porque ellos son los primeros que se ven afectados. Grandes corporaciones solo tecnológicas y extranjeras que se basan en modelos regulatorios basados únicamente en inversión sin proteger al creador, obviamente tienen posiciones totalmente antagónicas. Y ese es un poco el elemento central sobre el que se articula el debate. Pero esto ya pasó cuando se generó Internet y a nivel europeo se negoció la Directiva de Mercado Único Digital en la que se estableció que todos los agentes a lo largo de la cadena de valor debían de ver recompensados sus esfuerzos y no en último término la plataforma final. Es un nuevo paso dentro de la evolución tecnológica y de nuevo los principios a nivel europeo los tenemos claros y eso que plantea
clara de que es una concepción humanista. Sí, aquí el gran reto está en entender, porque aquí es muy importante entender toda la cadena de valor. Es decir, el que usa la inteligencia artificial no es el que está entrenando la inteligencia artificial. Es decir, el daño el creador lo puede sentir por decir, anda, es que este de efectos especiales, pues el ranchito está utilizando una inteligencia artificial que se ha entrenado con lo mío y entonces ataco al ranchito y es el ataque, pues como decía Carmen, no todos los creadores aceptan la inteligencia artificial. Entonces es un ataque al que usa, cuando aquí no es el que usa el que ha generado el problema. O sea, el que usa está integrándose dentro de una herramienta más. ¿Qué pasa? Que quien ha generado esa herramienta en su modelo de negocio parece ser que no ha incluido el pago de las licencias de derechos ni las autorizaciones porque considera que, bueno, que Internet está abierto y que lo mismo que ya el ojo nos humano hemos lo ve, leído entrena. Internet, Claro, y entonces igual que el ojo humano puede ver la pantalla y ve lo que está en Internet, puede entrenar una máquina. ¿Qué pasa? Que eso no es visible para el creador. Lo que es visible para el usuario y para el creador es el output, es lo que se genera al final de la cadena, que es, en el último término, el que ha usado inteligencia artificial ha generado un activo. Entonces, claro, el problema de confundir todo eso es que parece que el culpable está al final y realmente el problema viene de inicio y son empresas radicalmente distintas porque las que han entrenado no generan, las que han generado grande problema y las que están demandadas, pues son juicios públicos, en 39 en total están en Estados Unidos, no son grandes titulares de derechos. O sea, no son titulares de derechos de propiedad intelectual, con lo cual ese es el gran tema. No es tanto un tema de volumen, que también, pero no es la volumetría lo importante, sino el hecho de que son empresas que en su modelo de negocio no está generar ni ser titulares de activos, con lo cual necesariamente han usado activos de otros para entrenar. Laura, ¿qué ibas a decir? Sí, no, para que tampoco se confunda cuando a nivel técnico los departamentos de efectos visuales, otros compañeros que estamos en la industria, el uso sobre todo que le estamos dando quizá a estas inteligencias artificiales, aparte de todas estas cosas técnicas que nos ayudan en cuanto a generar imágenes, son imágenes que solo usamos de referencia, en el sentido de cuando en una película te dicen que te tienes que imaginar cómo sería Nueva York nevado con una nieve específica, no sé qué. Tú creas todo Nueva York en 3D, le das imágenes y dices, inténtame hacer esto a ver cómo es más o menos. Si tú todo esto tuvieras que hacerlo con los miles de departamentos, haciendo toda la simulación de la nieve, que caiga en su sitio, tardaríamos muchísimo, no podríamos hacer la película. Gracias a esto, ¿qué nos pasa? Tenemos un resultado rápido que luego usa el artista para componerlo, para enseñarlo, para mostrárselo a nuestro cliente y a partir de ahí definir el look. Esto es lo que mola. Ahora vamos a hacer el superproceso que tardaremos un montón, pero al menos no hemos invertido el dinero solo para encontrar un look. O sea, no es para no hacer nada más. Es como para encontrar un frame de look, por así decirlo, y luego invertir full en hacer toda la película con ese look definido de una manera un poco más rápida, por así decirlo. Pero no te quita todo lo otro. Que abarata costes también, quiero pensar. Correcto. Y más que abaratar, es que los puedes disponer para contar una película e invertirlos ahí. Me queda claro. Carmen, yo lo que quiero saber es España, ¿dónde está exactamente? Es decir, en una mesa redonda que tuvimos, uno de los ponentes me sorprendió porque Clara apuntó que, bueno, que si Europa no regula, pues nos vendrá Estados Unidos y nos come, ¿no? Y él dijo, bueno, es que si a mí no me dejan hacerlo aquí, me iré a Yakarta. ¿Te acuerdas? Que me sorprendió mucho. Claro, que ya hemos leído Internet, es lo mismo, es la misma dirección. Entonces, yo quiero saber España como país. Bueno, yo decía al principio, me tranquiliza saber que estáis en ello, pero claro, ha de estar en Europa. ¿Realmente formamos parte de un mismo universo, España con Europa? ¿Hay divergencias? ¿Cómo lo estáis llevando vosotros? Nosotros, la posición que tenemos, vuelvo a lo del principio, o sea, es la defensa, protección y promoción de los derechos de propiedad intelectual del sector cultural en español y europeo, porque además, verdaderamente, a nivel continente, el gran valor añadido es la parte que tenemos de creadores, no es la parte tan tecnológica que muchas veces los hubs tecnológicos sí que se ubican,
primordialmente fuera de Europa. Nosotros tratamos de liderar esta posición de defensa que no es tan fácil porque al final en el otro lado nos encontramos pues las grandes, no quiero decir ya corporaciones porque claro, las grandes tecnológicas no europeas, que la presión que ejercen, el lobby, la capacidad de influencia que tienen es muy alto. En un contexto que además es muy polarizado, un contexto político muy particular, una Comisión Europea que acaba de formarse, la Comisión Europea, los comisarios se nombraron a finales de año, empiezan a montar las estrategias. Y sí que queremos estar en la primera línea, en la de marcar el discurso a nivel europeo de si es necesario revisar la Directiva de Mercado Único Digital, la revisaremos. Si es necesario ver cómo ejecutar la normativa que se contiene, estar desde el primer momento opinando. Sí que hemos invertido grandes esfuerzos en reforzar toda la posición que tenemos a nivel europeo. Y a nivel nacional, que decías, el reto técnico. Para mí no es el reto técnico, para mí es el reto sectorial, que es el de tener una posición conjunta como sector. Y esto es lo que verdaderamente vamos a invertir grandes esfuerzos, porque para eso va a ser lo más difícil. Comentábamos antes el secretario de Estado, que me ha hecho spoilers de casi todo, que dábamos 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Y lo vamos haciendo y no tenemos tampoco problemas porque es verdad que el escenario es totalmente novedoso y yo en particular, tanto con Clara como con Laura, he hablado muchas veces de la importancia también de autorregulaciones dentro del sector, la posibilidad de establecer códigos de conducta dentro del sector. Decía Clara, lo hacemos a nivel de cada una de las corporaciones, pero sí que hay una labor de pedagogía, de que todo el mundo entienda que la inteligencia artificial ya está aquí, que la tenemos todos en el teléfono, de que se está utilizando, de hacer consciente a la gente que es una realidad. ¿Y cómo queremos abordarla? Ser generosos también en esos planteamientos maximalistas por parte de los distintos agentes del sector llevan únicamente a una peor posición del sector cultural. Y nuestro trabajo es que el sector cultural sea un elemento crucial en este desarrollo tecnológico. Porque en último término, se ha leído Internet porque hay alguien que lo ha escrito. Entonces, si al final hablamos de que el creador es la materia prima de esta revolución tecnológica, pues queremos que tengan el lugar central que merece. Y Laura, ¿tú tienes la sensación en ese consenso del que es necesario, del que apunta Carmen, tú que tienes relación con otras grandes corporaciones como la tuya, ¿tienes la sensación de que hay acuerdo, de que hay un camino bastante similar? Yo creo que en cuanto al sector al que yo pertenezco, que al final yo estoy en una empresa, pero todo el resto de empresas estamos como también a la espera de esta misma camino de qué manera tener la seguridad. Con Carmen ya empezamos a hablar también el año pasado de qué manera se usan estas herramientas y cómo saber que legalmente también se pueden usar. Antes también hablábamos de lo de la ética y cómo cada uno, ¿no?, usa y hace el uso de todas estas herramientas nuevas. Yo sé lo que yo como Laura Pedro uso las cosas y la responsabilidad que siento al usarlas. Más allá de eso, el resto, incluso empresas o lo que sea, no puedo hablar por ellas, pero sí que es algo que me preocupa y me gusta y me interesa que al menos se intente por parte de cultura y de empresas hacerlo. Decir si hay consenso o no. Bueno, es que cada uno, es que lo hemos hablado muchas veces, estamos ahí, pero al menos hay un debate, una conversación abierta que creo que es súper importante. Claro, porque Clara, tú apuntabas, una cosa que has dicho antes que me ha sorprendido es, bueno, el responsable no es quien la usa. Bueno, hay una responsabilidad individual entre cada uno en todo, es decir, es como me dices, el responsable no es el que roba el banco, sino el banco porque tiene ahí el dinero para que tú lo robes. No, hombre, no, yo entiéndeme, pero te quiero decir, te quiero decir, hay una responsabilidad individual, una parte ética, de decir, esto que estoy haciendo lo estoy robando. No.
Tú usas, claro, tú estás usando cualquier herramienta en el móvil, o sea, tú usas el móvil, coges un iPhone y usas el iPhone, tú das por supuesto que Apple está pagando las 2.000 patentes que están incorporadas en el iPhone. Totalmente. Luego vas a otra marca china y vale 10 veces menos, puede ser que te sorprenda que uno valga y piensas, quieres pensar que es por el diseño, personal. claro, pero tú compras una cosa y das por supuesto está que el legalizado. que te lo está vendiendo, como tú no lo estás robando, o sea, no es que estés utilizando una inteligencia artificial que estás robando por ahí, tú estás pagando una licencia, entonces tú entiendes que en esa licencia está incluido en su modelo de negocio el que hayan pagado todo lo que tienen que pagar, pues eso, igual que en un iPhone son 2.000 patentes, pues das por supuesto que el otro dispositivo que compras ha pagado También. las 2.000 patentes. Vale, y luego tiene me queda vulneración de claro. patentes, será, no voy a lidiar yo con el de la pantalla que tiene la pantalla táctil, si tiene o no patente, o sea, eso son cosas que lidian los titulares de eso. O sea, yo me refería una parte de eso, y volviendo a lo que decían ellas, es verdad que aquí el gran reto, esto que decía Carmen, que parece que sorprende mucho, de que la gente va por lo bajini, o sea, es cierto que nosotros de cara hemos intentado este diálogo con el sector, lo hemos hecho en pequeña escala en nuestras productoras. Entonces nosotros establecemos un protocolo de, oye, el reglamento de inteligencia artificial nos va a obligar a dar una transparencia de qué activos, porque el reglamento que todavía no entra en vigor la obligación, pero vamos a tener la obligación, me parece que ahora quedan 12 meses, vamos a tener que identificar todos aquellos activos, entre ellos obras audiovisuales, donde se ha utilizado inteligencia artificial. Para nosotros saber si en una de nuestras obras audiovisuales, de nuestras series, hay inteligencia artificial, tenemos que preguntar a los creadores que las hacen, a todos los que las utilizan, que nos digan quién ha utilizado, quién no. Entonces nosotros tenemos un protocolo establecido en el que nos deberían informar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues hay empresas como El Ranchito y generalmente las de postproducción tradicionalmente más tecnológicas, que abiertamente, si te identifican sin ningún problema y te dicen, oye, yo estoy usando esta herramienta estatal, un poco con el sentimiento de esa responsabilidad de, si no lo estoy haciendo bien, dímelo. Y uso otra. Pero en principio, si no me estás poniendo ninguna prohibición, y nosotros lo hacemos con el espíritu de, dime cuáles son, yo voy a analizar, si yo detecto que algo no está bien, te voy a pedir que esa no la utilices. Pero si yo no sé cuál utilizas, yo no estoy en tu casa ni en tu oficina a ver cuál estás utilizando. ¿Qué nos sucede? Si bajas en la cadena, claro, lo que tienen las obras audiovisuales que son tremendamente complicadas porque hay muchísima gente involucrada en la creación. Cuando tú bajas un poco a lo que es los más tradicionales, yéndonos a muy básico, mundo guionistas, la respuesta es 0 unidades de utilización de la inteligencia artificial. Bueno, te lo puedes creer, no te lo puedes creer, pero hay como este miedo a decir, no, es que yo, aunque lo haya utilizado, porque tú puedes utilizar una inteligencia artificial en tu proceso creativo, yo no te estoy preguntando si tú le pides a ChatGPT que te escribe el guión, que entiendo que claramente no, porque si no, no sería de la calidad que es. Pero ¿es posible que un creador de todos los que tenemos lo haya utilizado, oye, como mera conversación, igual que cuando vas de cena con unos amigos y comentas un tema, a ver cuáles son las impresiones? ¿Es posible que haya habido esta conversación con la inteligencia artificial? Ninguno reconoce que esto ha existido. Entonces, claro, en el momento que no se reconoce la existencia, y parece que vivimos en un mundo donde no han utilizado el móvil en ningún momento del proceso creativo, es muy difícil a gran escala, que lo hemos comentado, lo comenta muchas veces con Carmen, es muy difícil intentar, que es el intento, pero proyectar, ampliar esta conversación a todo el sector audiovisual, porque si no somos capaces nosotros con las 10, 15, 20 producciones que trabajamos, que nos den esa respuesta en petit comité, ni siquiera es en público, porque es privado toda la información esta que nos dan, pero aún así no nos lo reconocen, el reto en España es gigante, porque... También hay un reto de pedagogía. Sí. O sea, y al fundamental. final... y eso también es un poco el articular espacios para hablar y para hablar luego, y que cada persona... Decía Clara al principio que el miedo es muy humano, y es verdad. En último término, este tipo de tecnología es disruptiva en muchos sentidos. Y el sector cultural es un sector muy tradicional en muchas de las maneras de producir y de enfrentarse. También es cierto que ese miedo tiene un atisbo de
de racionalidad en tanto en cuanto los distintos procesos tecnológicos del sector cultural siempre ha sido un sector que se ha quedado en la peor posición. O sea, cuando llegó el streaming en el sector de la música y demás, luego se le ha ido dando la vuelta y se van obteniendo posiciones de ventaja. Pero es verdad que a priori siempre han sido, o sea, el sector cultural se ha visto menosvalorado en todos estos procesos de revolución tecnológica. Y ahí es donde ese miedo es racional. Por eso también una labor de pedagogía es decir, si es una herramienta, utilicémosla como herramienta, seamos conscientes, integrémosla y hagámoslo de la manera en la que podamos sacarle el mejor provecho. Y creo que ese es un poco el mensaje y en donde debemos de trabajar todos juntos, en ser conscientes de que más allá de los desafíos, que los hay, y el papel del Ministerio es trabajar para que esos desafíos tengan el menor riesgo posible, y lo haremos, también el abrazar las oportunidades que se plantean. Creo que estamos a punto de acabar, pero sí que tenemos unos minutitos por si alguien quiere preguntar algo concreto. Sí. Bueno, muchísimas gracias por esta conferencia interesante. Bueno, soy Pau Vergara, Red Spectra Films, estoy aquí en el mercado, vengo del Miami Content America con un proyecto de largometraje generado con inteligencia artificial. Mira qué bonito. Y no estoy muy de acuerdo con cosas que habéis comentado. Curiosamente, con la que más estoy de acuerdo es con la de la gran empresa de Telefónica, que me parece que como que está un poco más cercana a la realidad de lo que está pasando, ¿vale? La realidad de lo que está pasando es que viene un tsunami que está ahí y que nos va a arrasar realmente si no nos ponemos las pilas, porque, digamos, el contenido generado por inteligencia artificial ya está aquí. O sea, y es que no es simplemente un efecto visual, es que se van a generar obras enteras pura y simplemente con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, no es que es para pasado mañana, no es ciencia ficción, esto ya está aquí y va a pasar dentro de pocos meses, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, no estoy de acuerdo en lo que se ha dicho que las obras generadas en una creación utilizada con inteligencia artificial no generen derechos y propiedad intelectual, ¿vale? Hace bien poco, ¿vale? La oficina de Estados Unidos... Si quieres te contesto. No, bueno, según la normativa en España, es necesaria intervención humana para tener una protección por derechos de propiedad intelectual. Y hay una sentencia, y Clara yo creo que se la sabrá mejor que yo, no sé si es de un tribunal de justicia alemán o checo, que dice que las obras generadas por inteligencia artificial no están protegidas por derechos de propiedad intelectual. Sí. ¿Qué impacto tiene esto? Que la obra será tuya, pero si yo la filmo y la expongo y la distribuyo, no puedes ir contra mí porque no tienes un derecho de propiedad sobre ella. Me parece que ahí hay una interpretación que es lo que en un momento dado la Unión Europea tendrá que decir. De hecho, hace bien poco, hace 3 semanas, justamente estando en Miami, salió una sentencia de la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos donde reconocía que las obras donde se han utilizado la inteligencia artificial como herramienta, claro, porque creo que hay una mala concepción de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta más dentro de un proceso creativo. Y todos los procesos creativos en los que ha intervenido una persona, porque las máquinas, sí, tú le das a un botón y a lo mejor te saca un prompt. Eso no tiene propiedad intelectual. Pero en un proceso creativo donde hay un guión, donde hay una planificación, donde hay un diseño de personajes, donde hay un elemento técnico, donde hay una composición de música y donde hay un montaje tradicional como se hace siempre, es un proceso creativo humano. Pero entonces donde no es sí una que obra hay. protegida netamente por inteligencia artificial. No es una obra. Pero es lo que estoy diciendo, es que la inteligencia artificial de por sí es una herramienta creativa, es la mala concepción. O sea, ellos nos dan las herramientas y tú como humano creas el proyecto. Pero aquí creo que estáis diciendo lo mismo. O sea, al final la clave es el grado de intervención humana. La sentencia que estás hablando, o sea, la decisión del registro es un collage hecho con imágenes hechas por inteligencia artificial. Las imágenes per se no están protegidas. Es como si yo el prompt que le pongo a ChatGPT, por poner un ejemplo, es escríbeme un guión, eso no tiene protección. El prompt no se considera a ese nivel tan escaso que tenga un grado de intervención humana y me está generando un activo, que eso no es una obra literaria. Si el prompt es mucho más concreto y yo estoy trabajando con él y tal, entonces ya la máquina pasa de ser
un creador en el sentido de tener una autonomía en la generación del activo y pasa a estar controlada por mí como herramienta. Entonces sí, o sea, al final estáis diciendo lo mismo. Yo creo que lo que Carmen decía, y es así, y no es solo Europa, eso es Estados Unidos tampoco reconoce tampoco las patentes, que este es el gran tema. China sí, y ahí nos dividimos el mundo. Asia sí está reconociendo las creaciones de las máquinas, tanto a nivel patentes como derechos de autor como obras. Europa y Estados Unidos no, salvo que haya un grado de intervención humana relevante. Ahí ya eso es interpretativo. Muchas gracias, Pau. Bueno, teníamos otra segunda pregunta y tenemos que acabar. Nada, 20 minutitos. Una broma. No, muchas gracias a las 4. ¿Tu nombre? Mi nombre es Carlos Fernández de Vigo. Vienes a la segunda mesa. Yo vengo a la segunda, pero por no mezclar contenidos, más que una pregunta, es una pequeña reflexión que llevamos años, llevamos 8 años trabajando en inteligencia artificial y produciendo cine al mismo tiempo en nuestra compañía. Luego no me voy a resistir a mencionar que ahora nace ella Assemble, de la que el Ranchito, por cierto, forma parte también, junto a la Red Cow y en total pues, sí, el Consejo General del Colegio de Ingenieros de España, que le hemos pedido cita a doña Carmen. Sí, sí. Mi jefe de gabinete está ahí. Sí. Pues a él se lo mandé y luego le acosaré un poco más. La cuestión es la siguiente, es decir, me parece muy bien toda la reflexión que se hace, estoy de acuerdo con algunas cosas y con otras no, pero este es el momento en el que estamos y lo normal. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando ya hemos tomado decisiones en Europa respecto al uso de los modelos de IA y los que están entrenados bien o mal según nuestros criterios? ¿Qué vamos a hacer con aquellas películas que vienen a competir con las nuestras y que no se sabe con qué modelos han sido realizadas? Es decir, hay un problema que lo tenemos todos los estudios y productoras europeas, ¿no? Lo que le pasa al Ranchito, ¿estoy haciendo bien usando esto? No, es decir, bueno, pues te gastas dinero en abogados y te dicen, asumes este riesgo o asumes este otro. Nosotros estamos dejando ahora mismo más dinero en abogados que en amigos, en regalos de bodas y cumpleaños, lo cual está bien también, ¿eh? Los abogados tienen que comer. Correcto. Aquí sale ella. Los abogados, los grandes olvidados de esta industria audiovisual en España. En otros países los abogados tienen un papel más relevante, así que a favor de... Totalmente a favor, ¿no? Sí, de que los abogados formen parte. Nada más bonito que haya quórum. Sí. Claro, pero ¿qué va a pasar cuando estemos todos de acuerdo en que eso que usa el Ranchito o mi estudio se puede o no se puede usar? Pero los que vienen de fuera y están produciendo películas y compiten con las nuestras en taquilla o en la plataforma de Movistar o en Radio Televisión Española, ¿cómo vamos a decidir cuáles de esas películas, o si se va a decidir, que esas películas que se han entrenado con no sabemos qué, o que se han hecho con modelos entrenados de X manera, van a poder entrar en el mercado con las nuestras? Y pongo un ejemplo para los que estén menos habituados al pensamiento en el ámbito del inmaterial, de lo inmaterial, con el sector agrícola, ¿no? Es decir, vemos cómo nuestros agricultores en Europa tienen una serie de obligaciones en términos de uso de fertilizantes, etcétera, etcétera, que encarecen su producción, pero luego cuando vamos al Carrefour a comprar, pues está junto al producto que viene de Perú o China, ¿no? Que tienen otras regulaciones a la hora de cultivar el espárrago y toda esta historia. ¿Vamos a encontrarnos en un sitio parecido o vamos a tomar decisiones también respecto al producto final, película, videojuego, libro, etcétera, etcétera? Es una pregunta, entendía que era una reflexión, pero yo puedo... Pero he terminado con una interrogación. Ya, por eso. Yo creo que el escenario está por dibujar y creo que las respuestas, o sea, plantear respuestas a futuro es muy, muy difícil. Y creo que, ¿y por qué digo esto? Pues porque la normativa europea regula el límite de minería de textos y datos. Y en su momento se alcanzó el consenso entre todos los Estados miembros para regular un límite que era totalmente inocuo y total, era para hacer estadísticas. Y a día de hoy, el entrenamiento de inteligencia artificial, hay quien defiende que se basa en el límite de minería de textos y datos. Entonces, dar una respuesta ahora sin tener, o sea, yo os lo he dicho, nosotros damos 2 pasos para adelante y 1 para atrás, y es muy, muy difícil. Desde luego que creo que tiene que haber siempre un consenso por parte del sector. O sea, también, ¿qué normas nos vamos a dar? El sector audiovisual es un sector altamente intervenido en términos financieros. No nos olvidemos de que el sector audiovisual tiene unos incentivos fiscales de los más altos, en nuestro caso a nivel nacional, en comparación con otros sectores económicos, tiene un nivel de intervención a través de ayudas públicas. Entonces, es un sector que ya está regulado. Habrá que ver cómo lo queremos hacer. Y yo creo que eso solo tiene sentido si se hace de manera conjunta, donde todo el mundo sea consciente de
de las posiciones de los demás y hasta dónde se quiere ceder o no se quiere ceder, qué pros tiene permitir esa incorporación, qué inconvenientes tiene prohibir la incorporación, ¿sabes? Creo. Pues nosotros encantados de hablar con todo el mundo. Bueno, tenemos que acabar. Voy a pedir un aplauso para estas tres. Y luego, como vais a poder conversar con ellas, no sé si es sin solución de continuidad la segunda mesa. Me espero. Venga, sí. Llamo a la mesa, además de a Mariola Cubéis, que será también nuestra moderadora, esta vez lo he dicho bien, a Ignasi Camó, director del ICA, el Instituto para la Cinematografía y los Audiovisuales de España, del Ministerio de Cultura, a Carlos Fernández Vigo, director y videoproductor, a Mar Sáez Pedrero, Project Manager de PROA, a Alba Sotorra, directora y productora de documentales, miembro del FIMA, y ya está. Muchas gracias y continuemos con esta sesión en el que nos sigue acompañando la subsecretaria de Estado del Ministerio de Cultura, Carmen Páez. Muchas gracias. Me olvido, importante, cuando hagan preguntas o hagáis preguntas, esperar a que os entreguen el micro. Cuando hagáis intervenciones, os ruego síntesis para intentar que todo el máximo de personas pueda decir. Y después de esta segunda mesa redonda de 45 minutos, el ICA nos va a ofrecer a todos un cóctel de relación para seguir comentando los efectos de la inteligencia artificial en esta casa, en el Instituto Cervantes. Gracias. Hola, bien. Muchas gracias. Pascual. Ya, lo he dicho adrede. Bueno, muchas gracias otra vez por seguir aquí. El título de esta mesa redonda es Hacia una inteligencia artificial diversa e inclusiva, análisis del sesgo sociocultural que representan los Dale Lakes internacionales. Es pomposo también, pero seguro que lo podemos bajar a terreno. Os han dicho quiénes son, pero me gustaría que lo especificáramos. Ignasi Camós, director general del ICA. Carlos Fernández de Vigo es director, guionista y productor de cine y videojuegos. Es CEO de, corrígeme si lo digo mal, Doctor Platypus, ¿sí? Y Miss Wombat. Y Miss Wombat, pues muy importante, Miss Wombat, claro. Llega con un Goya también, al mejor corto. ¿Cómo? Bueno, aquí cada uno a lo suyo, claro. Un corto de... Exacto, hay otros que no tenemos ningún Goya. De animación por Cafuné, que por cierto todo el mundo debería ver, está en una gran corporación, que es Movistar Plus. Mar Sáez Pedrero es secretaria general de la Federación Europea de Asociaciones de Productores de Animación y coordinadora de proyectos de PROA, que es la Federación de Productores Audiovisuales, y del Congreso Europeo Animar BCN, ¿sí? Bien. Y Alba Sotorra es directora y productora de cine documental y es representante de CIMA, que es una institución a la que os animo que sigáis, yo también estoy, que representa a las mujeres cineastas y del audiovisual y que es muy potente y muy necesaria. Alba, bienvenida. Bien, ¿qué es lo más preocupante? En cuanto a mí me preocupa muchísimo esta historia de los sesgos culturales que yo he de reconoceros en los que no había pensado nunca hasta que una vez más Clara, que está por aquí, me hizo ver que existían. Nunca había pensado hasta qué punto eran preocupantes, ¿sí? Quiero saber cuál es vuestra opinión, qué es lo más preocupante en ese terreno en cada uno de vuestros negociados. Empiezas tú, Ignasi, como director, secretario, Dios mío, director del ICA. Ya te he bajado de puesto. No lo sé, bueno, me he subido también. ¿No se sabe? No se sabe. ¿Secretarios más? Más que secretario general, pues claro. Lo dejamos en secretario. Eres director. Bueno. Eres director. Sí. General. Para 3 meses, pero que sea. Porque vino para 3 meses. Esto, la primera vez que conocí a Ignasi, hay que contarlo,
en una mesa redonda de CIMA, dijo, bueno, yo en realidad estoy aquí de paso, he venido para un rato, hace 2 años de esto. Bueno, tanto no, año y 8 meses, pero... Mira cómo lo tiene contado, mira cómo lo tiene contado. Bueno, di. Bueno, muchas gracias. Yo estoy aquí como director general del ICA, porque de temas de IA, obviamente, saben mucho más tanto Carlos como Alba, como Mar. Tanto Carlos como Alba como Mar. En primer lugar, agradecer al Instituto Cervantes por la acogida para realizar esta recepción, para realizar esta jornada. Nos gusta siempre en el marco de la Berlinale, en el ICA, poder también hacer actividades fuera de lo que es el propio mercado, incluso este año que estamos hasta tope de trabajo por el Country Focus, pero la verdad es que mi equipo, que es un excelente equipo, aquí tengo 2 personas que son Lorena y Jara Ayúcar, Lorena Robredo, que son una maravilla, hasta el punto que me han puesto en una mesa que no sé de qué tengo que hablar, pero bueno, hablaré de Data Lakes, que sé. Algo sé, pero bueno, quiero decir que es una buena gente, y organizamos jornadas fuera del mercado, fuera de lo que es la Berlinale, en colaboración con el Instituto Cervantes, para también tener presencia del Ministerio de Cultura y del ICA fuera del marco general de la Berlinale. Voy al grano porque tampoco tenemos muchos minutos. Primero también decir que para mí es un honor estar con Carlos, y también con Alba y Mar. De los 3, sinceramente he aprendido mucho porque la IA, Carlos, luego lo podemos contar, pero Carlos y Lorena pues me enseñaron mucho lo que es la IA aplicada, porque ellos tienen un laboratorio de IA, que es un laboratorio muy prestigioso en Navarra, y yo fui a verlos, estuvimos un día, y pude ver in situ lo que representa la IA aplicada, correctamente aplicada, bien aplicada en el desarrollo de procesos en animación, fundamentalmente en animación, y la verdad es que, bueno, les tengo especial cariño, pues porque a mí la gente que me trata bien, luego pues... Y me trataron bien, entonces, en general, eso es lo que pasa con el sector audiovisual, me tratan bien, con lo cual yo tengo cariño a todos, ese es el gran problema, que luego, entre ellos no tanto, y yo sí con ellos. Bueno, y Alba, que es una gran directora, que además, afortunadamente, tiene una productora muy consolidada y se dedica también a la animación, el Rock Bottom, que es una película excelente, que estuvo nominada. Pero no ganamos el Goya. Exacto. Bueno, yo no quería entrar ahí. Oye, pero Alba. Estar nominado ya es un premio. Exacto. Porque ir ahí... Como verás, yo he pasado de ese... Y Mar, que también se dedica al mundo de la animación, y una de las personas que en Proa está desarrollando y un encuentro europeo muy potente, que es un congreso anual de materias de animación, siempre también muy en vanguardia con el tema de IA. Voy al grano, porque hasta ahora lo que he hecho es enrollarme como un docente que soy. Bueno, voy al grano. Decías cómo enfocamos. Bueno, no, sí, yo quiero saber lo más importante. Lo más importante. Es decir, a ver, ¿qué destacaríamos de esto? Los data lakes, y luego me lo corregirán seguro, pero ya entramos en la parte de la inteligencia artificial como herramienta. Los data lakes es la alimentación que se hace a la inteligencia artificial. Los data lakes, almacenamiento de datos lago, por traducción literal, sería el almacenamiento de datos brutos, no procesados, no tratados, que tengo entendido que lleva otro nombre, que es Data Warehouse o alguna cosa parecida. Pero hay que tener en cuenta que hay un importante riesgo de que en el almacenamiento de datos, la alimentación de la inteligencia artificial, pues tenga sesgos. Exacto. Se reproduzcan sesgos que ya existen, porque realmente son sesgos que ya existen, pero que al alimentar los datos de las herramientas de inteligencia artificial no sepamos pues, minimizar esos efectos de que el propio ecosistema de datos nos puede dar lugar a la hora de alimentar la inteligencia artificial. Por ejemplo, la recolección de datos para el reconocimiento de expresiones, que creo que se ha explicado por Laura, pues depende cómo alimentes esa recolección de datos, pues te pueda surgir un reconocimiento de expresiones sesgada. Porque si lo haces a nivel de rasgos occidentales 100%, rasgos culturales determinados y además pues de una posición social determinada, pues claro, la expresión, el reconocimiento de expresiones que te va a hacer es una determinada. Entonces hay que abogar, y es lo que más nos preocupa por nosotros, porque se combatan los sesgos socioculturales en el momento de la alimentación de las inteligencias artificiales. Que en el desarrollo de la inteligencia artificial se tenga muy en cuenta la necesidad de luchar contra ese riesgo evidente, que es un riesgo que no es más un reflejo de la sociedad, de
que aparezcan sesgos socioculturales en el desarrollo y en la aplicación de la inteligencia artificial. Yo creo que es un elemento muy importante a tener en cuenta para los operadores de inteligencia, los usuarios de inteligencia artificial. Carlos. A ver, hay un montón de perspectivas para acercarse al tema de los sesgos. Es decir, estamos en el contexto que, por ejemplo, que comenta Ignasi, no me voy a extender porque yo creo que esa es una perspectiva que ya ha compartido él y que todos estaremos de acuerdo en que queremos que los modelos de inteligencia artificial tengan referencia de todos los perfiles sociales que conformen la sociedad a la que vaya destinada ese modelo de inteligencia artificial. Y ojo, ¿no?, entre paréntesis, a la sociedad a la que vaya destinada. Porque no es lo mismo, el ejemplo que ponía antes Laura, cuando está entrenando un LoRa, por ejemplo, para hacer el tema del el deepfake famoso, un cambio de expresión de cara, no es lo mismo que quieras utilizar una sola persona, ahí quieres un sesgo evidente, quieres que sea esa persona. No es lo mismo eso que querer hacer una herramienta para el ámbito educativo y que todos los niños que se conecten y que utilicen esa herramienta sean iguales y se les reconozca iguales. Entonces, hay un montón de literatura científico-técnica en este sentido que nos llevaría pues 10 veces el tiempo que tenemos solamente el enumerar a lo mejor. Yo empiezo por deciros que en nuestro laboratorio, y no por hacer spam, pero sí un poco porque tengáis la perspectiva de cómo trabajamos nosotros llevamos 20 años haciendo I+D y 8 en los que hemos invertido lo que tenemos y lo que no tenemos Lore y yo en inteligencia artificial. Cuando hace 8 años vimos de qué iba esto, dijimos o somos los mejores o nos hacemos expertos en esto, o como dijo el señor de Spectra, esto nos va a pasar por encima y nos va a dejar con una mano delante y otra detrás. No quiero ser pesimista, ni catastrofista, ni apocalíptico, pero es lo que pienso. Y por eso, en estos 8 años, hemos montado un laboratorio que ahora tenemos más de una docena de científicos trabajando en nómina permanente. Es un laboratorio sin ánimo de lucro, que tiene varios sellos oficiales muy relevantes del Gobierno de Navarra, por ejemplo, como, bueno, entramos en la I+D como la Universidad Pública de Navarra, por ejemplo, en términos de financiación, de reconocimiento de la excelencia, de la investigación, etc. Ahora me sale la voz de Ignasi. Sería maravilloso. Si fuera buen imitador lo habría hecho sin decir nada. Qué maravilla de chiste. Tienes un laboratorio, sí. Sí, tenemos. El Bomba también. Entonces, en este laboratorio tenemos, por ejemplo, al doctor Miquel Galar, que es uno de los principales asesores que trabajan con nosotros, que está para que os hagáis una idea y también para que no veamos esto de las grandes corporaciones como, esa frase, como los... Sí, esa frase pide mármol ya también. Sí, es que las grandes corporaciones que están haciendo IA empezaron siendo pequeñas corporaciones, es decir, porque esto acaba de empezar hace 4 días. Bueno, tú hace 8 años que lo pensaste ya. Y seguimos siendo pobres como ratas. Pero ahora te diré por qué lo seguimos siendo. En nuestro caso, por ejemplo, el doctor Miquel Galar está entre el 5% de los científicos más mencionados a nivel mundial. Es experto precisamente en sesgo, ¿no? Y por eso pues fue alguien que nos interesó mucho que participara en nuestros proyectos. Hicimos una base de datos en el contexto de lo que comentaba Ignasi, que nos costó más de $500.000 euros. PricewaterhouseCoopers, Francisco Menéndez para la parte jurídica en el ámbito de lo internacional. Y esta base de datos, hoy en día, de todas las que están públicas, es la que tiene menos sesgo, por tema de edad, por tema de expresión biológica de género y por tema de... O sea, construisteis una base de datos. Porque las que habían estaban sesgadas y no iban a tratar igual a las personas, y esto era algo que nosotros no queríamos. Nos ocurría un detalle que es gracioso, pero tiene unas connotaciones a las que profundizas un poco, pues que son muy sensibles. Nos ocurría en el mercado internacional que íbamos con algunos demostradores, con bases de datos de otros ámbitos, no nuestra, que eran abiertas para investigación, y en la expresión emocional, bueno, te analizaba, ¿no? Y te ve la cara y te dice, oye, está sonriendo, está feliz, está triste, etcétera, etcétera. Cuando se ponía delante un asiático, el sistema pensaba que estaban riendo. Esto es un sesgo muy serio, que nuestra base de datos, por supuesto, ha cubierto, como muchos otros, ¿no? Que reconoce a personas, por ejemplo, de 93 años. Muchas otras no reconocen a las personas de 93 años, no sabrían calcular su edad. Pero os voy a compartir otros 2 sesgos que a mí son los que me da miedo. El primero tiene que ver con todas esas IAs que estamos usando todos. Bueno, yo la verdad es que no las uso, pero me pongo también porque no quiero parecer ahí el culturetilla de la mesa. Pero esas IAs vienen con sesgos que nos parecen más o menos bien porque coinciden más o menos con nuestra visión cultural.
Esas IAs que se van integrando en nuestros procesos, que entran en nuestras empresas, que entran en nuestras instituciones, que entran en nuestros pipelines, van tomando cada vez más decisiones. Y muchas nos pueden parecer poco trascendentales. Un resumen de este texto. Amplíame este dossier. Escríbeme un discurso sobre esto, esto y esto. Pero lo que está pasando es que los sesgos que tengan por detrás esos modelos de inteligencia artificial se van a estar trasladando. No solamente una cuestión de género, que pueda haberla, sino que es una cuestión que va a lo que es el sesgo. Ponme un ejemplo. ¿Que te ponga un ejemplo? Sí, quiero decirte. Cuando yo cojo... Lore siempre pone el ejemplo de las vacaciones. Nosotros en Europa tenemos un estado de bienestar y en España tenemos un Ministerio de Trabajo que se esfuerza porque haya unos derechos laborales, ¿verdad? Y eso forma parte de nuestra realidad social. Es algo que a todos nos gusta aceptar, que tenemos derecho a vacaciones o a una baja, y todo ello remunerado. Y tenemos una estructura financiera público-privada que lo sostiene. En el mundo anglosajón, no. ¿Y cómo ve el mundo anglosajón nuestra realidad nuestro estado de bienestar? ¿Cómo lo interpreta? Pues es una cuestión pues, que es claramente diferencial a cómo vemos en Europa el día a día, el mundo, la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes un modelo de inteligencia artificial que está entrenado en un contexto sociocultural como este, ¿cómo va a responder con los pesos y los sesgos que sus creadores le están trasladando? ¿Cómo va a responder cuando un niño esté en el colegio haciendo un ejercicio y esté debatiendo, desde la perspectiva a lo mejor más filosófica, sobre los derechos a una sanidad pública o los derechos a las vacaciones? Pues es muy probable que no responda con el sesgo cultural que tenemos nosotros, sino con el sesgo cultural que tienen ellos. Y esto nos lleva a otro sitio más. Esto nos lleva a la dependencia. La dependencia tecnológica, que yo creo que estaba un poco en el discurso de Carmen también, ¿no? La dependencia tecnológica es algo que a nosotros desde hace 8 años nos preocupa mucho. Venga de donde venga. Nosotros somos pobres como ratas porque nosotros hacemos inteligencia artificial a la medida de las empresas. No hacemos café para todos. Eso significa que, claro, decir a una empresa, te hago un copilot, pues significa que cómo lo paga. Entonces, nuestros modelos de financiación son para empresas que quieren compartir. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en un proyecto en el que participa la Cámara de Comercio de Navarra, el Clúster Audiovisual de Navarra, Gobierno de Navarra, participan un montón de centros tecnológicos, energías limpias, agroalimentario, etcétera, etcétera. Estamos diseñando sistemas para aprovechar energía renovable en la computación de la inteligencia artificial y generar herramientas de IA que permitan a las empresas preservar su visión de la empresa. Pero, bueno, tú estás hablando más allá del audiovisual, entonces, también. Es que la IA va más allá del audiovisual, es que nos va a llevar a debates en los que poner una frontera no me parece la mejor de las ideas. Cuando estamos haciendo en audiovisual un software de gestión de proyectos como el que seguramente utilizarán en el Ranchito o como el que utilizamos nosotros ahora mismo estamos generando nuestras soluciones de inteligencia artificial. O sea, no es solamente ese modelo generativo de imágenes, que también. Yo creo que el mayor problema que tenemos es que, sinceramente, cuesta entender qué es la IA, más allá del uso de herramientas, da pereza y no se entra. En términos sociales no se entra. Nos quedamos en la capa superior. También es cierto que muchos no tienen tiempo. Es decir, me pongo en el lugar de mucha gente y soy consciente de que no tienen tiempo. Y que queremos instituciones que nos lo aclaren para poder ir más tranquilitos. Yo no quiero saber cómo es el iPhone por dentro. Sí. Pero es que, claro, es muy complicado todo esto, Carlos. Es que no lo es. En el fondo no lo es. Estamos obligados. Yo recuerdo a mi madre cuando tenía un ordenador delante que no quería aprender a usar el ordenador. Claro, pues es que hoy en día el que no aprenda a usar inteligencia artificial probablemente va a ser sustituido por una inteligencia artificial. Déjame que vaya con Mari, con Alba, porque quiero haceros un poco... a mí lo que me gustaría saber es cómo se identifican esos sesgos, que es lo que nos preocupa en esta mesa, y cómo se mitigan. No sé, cualquiera de las dos. Sí, yo si quieres puedo profundizar un poco más en el tema de los ejemplos, ¿no? Porque al final los data lakes son como grandes almacenes de datos. Sí, claro. Y estos datos se sacan de Internet, pero también se sacan de datos históricos. Entonces, ejemplos muy concretos de qué forma esto nos afecta en nuestra vida diaria, sobre todo si lo miramos desde una perspectiva de género. Por ejemplo, en finanzas. En finanzas se usan algoritmos para definir pues, el riesgo, ¿no? De dar, por ejemplo, un préstamo.
Si tenemos en cuenta que hace unos años las mujeres necesitaban del aval de sus maridos para pedir un préstamo, se da que en casos en el que la situación de una mujer y un hombre pueden ser iguales a nivel de riesgo, a un hombre se le puede conceder ese préstamo a un interés mucho más bajo que a la mujer y a la mujer incluso no darles ese préstamo. Por tanto, a las mujeres profesionales esto nos afecta directamente. O, por ejemplo, en el caso laboral, se usan algoritmos para filtrar currículums. Pues en los casos donde en esas profesiones que tradicionalmente han sido más masculinizadas, como no sé, las ingenierías, la tecnología en general, pues muchas candidatas mujer pueden ser automáticamente descartadas porque estos datos, que son históricos, pues parece que nos han llevado como unos años atrás. No solo reproducen los estereotipos y los sesgos actuales, sino que nos llevan hacia atrás. Por eso es tan complejo. Y lo mismo con la medicina, ¿no? A la hora de desarrollar medicamentos, los estudios han sido pues, comúnmente basados en hombres, por tanto, el desarrollo de estos medicamentos va a ser menos eficaz en mujeres. O el diagnóstico de enfermedades. O sea, hay un largo etcétera de donde el sesgo en estos almacenes de información nos afecta en el presente y nos empuja hacia el pasado. Por eso es tan importante trabajar desde incluso antes que se creen estos Claro, pero yo motores. decía, estos serían los más importantes, sí, pero y hay más, hay muchos ¿cómo más. se identifican? Es decir, cuando tú estás utilizando eso, es una cosa tan sutil que supongo que no siempre se identifica. Bueno, Todos estos ejemplos que tú pones, ¿los has Claro. identificado porque alguien te ha alertado? Bueno, esos son Porque personas tú has estudiado sobre esto. personas sí. que lo estudian. Porque Bueno, yo he decir- escuchado a personas que lo estudian. Yo directamente no lo estudio, pero sí leo y ¿En qué, perdona? Cuando se aplica. Claro. Claro, no, bueno, se habla mucho de que hay que hacer educación en poder detectarlo, porque tampoco estamos entrando Ahí para voy, detectarlo. ahí voy. Pero es que esto va, es mucho más atrás. O sea, hay que trabajar ya desde los equipos que trabajan en estos, los equipos tecnológicos que desarrollan estas tecnologías, que a la vez allí volvemos a estar en equipos que están masculinizados. Se habla de que hay solamente un 18% de mujeres trabajando en estos equipos, en la inteligencia artificial. Entonces, hay que ir muy hacia atrás y poder crear ya en la creación de estas tecnologías, porque una vez están creadas es muy complicado modificarlas, porque hay muchos intereses económicos que están creados y es muy complicado revertirlas. ¿Tú ibas a apuntar algo, Ignasi? Sí, antes, pero da la palabra más si quieres. Sí, no, pero era algo sobre... Tampoco va. Vale. Voy coleccionando micrófonos. No, decía que cómo se identifica. Pues yo creo que hay que hacer un monitoreo constante, precisamente, de la alimentación de la inteligencia artificial, de los data lakes, y también minimizar los sesgos a la vez que vas introduciendo esos datos en la alimentación, el entrenamiento de la inteligencia artificial. ¿De qué manera? Pues diversificándolos, o sea, de tal manera que no sean solo representativos de unas regiones, representativos de una cultura, representativos de un idioma, de tal manera que en el entrenamiento ya minimices ese efecto de sesgo, y luego fomentando participación de comunidades que están subrepresentadas, porque precisamente suele ser también un otro de los sesgos. Entonces, yo creo que hay que en el entrenamiento de la inteligencia y después en la aplicación, la forma de combatirlo es la identificación y la minimización de los efectos. Sí que quería escucharte a ti, Mar, ahora. Pues muy buenos días o tardes a todos. Yo sé que estáis todos pensando en el cóctel. Vamos a ir a eso luego, pero dejadnos un ratito más porque yo creo que esto es interesantísimo. Además, fíjate, Mariola, que has reunido aquí a personas vinculadas a la animación y al ICA, que todavía no tiene ayudas para series, pero ya de animación, pero ya. Venga. Pero las vamos a tener, como dice en mi pueblo, mañana. Porque creo que la animación, y es aquí donde yo puedo participar, como llevando la voz de este sector de la animación europeo, que estoy encantada, tanto con la intervención de Jordi al inicio, como con el segundo panel, como con todo lo que están comentando los compañeros, porque es un sector de vanguardia. Toda esta necesidad de diálogo, de encontrar estas plataformas de conversación público-privadas que reclamaba el secretario general y también Carmen Páez, la lleva trabajando la animación desde hace más de 10 años con la Federación Europea de Animación, que a día de hoy reúne 22 países de la Unión Europea, más UK y Noruega, más de 500 empresas de animación europeas. Y a todos ellos, a todas ellas y a los diferentes representantes de estos 24
países, los reunimos en Animar, que es el Congreso Europeo de Animación, que creo que es un éxito liderarlo desde España. Creo que también viene a colación con lo que comentaba Carmen, de la necesidad de liderar esta etapa, que no es ya una ola que viene, es una ola que está aquí. Y uno de los grupos de trabajo que armamos en este congreso era específicamente centrado en inteligencia artificial y animación, porque es un concern, es una preocupación muy grande del sector. Y creo que se puede trasladar el desconcierto y la necesidad del ámbito privado de herramientas públicas que garanticen una inteligencia artificial ética, una inteligencia artificial sin este tipo de sesgos, una inteligencia artificial sostenible y que de alguna manera garantice a los profesionales que tienen que usarla, que tienen que hay una certificación legal, no solo ya desde el punto de vista de la propiedad intelectual, que por supuesto, sino también desde las garantías legales a nivel de trabajadores, ¿no? Entonces, todo eso, creo que este tipo de charlas, que parece que ahora también tenemos como millones de personas hablando sobre inteligencia artificial, es que es muy, muy necesario, porque necesitamos formación individual, claro. Y formación empresarial, necesitamos pedagogía y necesitamos encontrar el consenso público-privado donde haya esta garantía europea de que las herramientas que se usan y que usan los profesionales no tienen estos sesgos, que creo que Alba tiene un detalle de ejemplos de 3 páginas maravillosos, ¿no? Y en el asunto este que tú dices de la animación, ¿vosotros estáis pensando en cómo se pueden construir sistemas un poco más inclusivos que detecten inmediatamente esos sesgos para evitarlos, para mitigarlos? Hombre, eso creo que Carlos con su laboratorio te lo puede clarificar perfectamente. No, pero yo digo a la hora de usarlo. El material que, por ejemplo, genera Carlos, tú lo tienes que usar, a ti te llega. Yo hago las dos cosas, es decir, hago la película y hago la herramienta, hago las dos cosas. ¿Y tú cuando utilizas la herramienta tienes claro qué hay detrás de esa herramienta? Yo tengo claro porque usamos las que hacemos nosotros. Nosotros no usamos herramientas de terceros en procesos que a lo mejor alguna prueba se hace o algún test o alguna revisión, y de hecho en el laboratorio se van probando prácticamente todos los papers semanalmente que van haciéndose públicos, que tienen un mínimo de presencia, y nuestros abogados leen ni sé cuántas páginas de derechos, de disclaimers, en los que te encuentras con muchos que, como bien decían ellas, pues asumen la responsabilidad, pero te encuentras muchos otros que en la página 34 dicen que la responsabilidad es del usuario, es decir, allá tú con lo que hagas según la regulación de tu país, porque muchos están cumpliendo con regulaciones en sus países de origen que no tienen nada que ver con la realidad que tenemos en la Unión Europea en casi todos los casos. En todo caso, nosotros tenemos algo que creo que no se debe olvidar en todo momento. Nosotros tenemos directores de departamento y tenemos directores de películas y tenemos productores, es decir, cine, como cualquier expresión artística, es por definición sesgo. Es la visión de una persona o de 2 personas, en nuestro caso que codirigimos casi siempre Lorena y yo. Y eso es algo que, fíjate, que nos lleva a un sitio, si recordamos esto, nos lleva a un sitio interesante cuando estamos en el contexto de lo artístico-cultural, que tiene que ver, lógicamente, con la libertad de expresión y que tiene que ver, lógicamente, también con el uso de herramientas bajo la tutela del humano. Yo puedo usar herramientas con sesgo porque todas las van a tener, siempre. Habrá sesgos que nos gusten más y otros que nos gusten menos. Habrá sesgos que hay que corregir y habrá otros sesgos que abrazaremos. Pues si es una herramienta para educar en la Xunta de Galicia, pues tendrá el sesgo cultural de la cultura gallega y lo aplaudiremos todos. Pero al final lo que tienes, cuando estás en este perfil de sesgos que comenta Alba y que son tan indeseables, tienes, cuando vienen con ese sesgo, tienes directores que toman decisiones. Yo no le digo a una IA, hazme un médico y me saca un señor de 30 años, yo no hago eso. Yo como director, si yo le dijera a una IA, dame un médico, si quiero un médico hombre, le pediré un médico hombre. Y si me lo da queriendo una mujer, le diré, no, eso no. Porque yo soy el corrector del sesgo. Yo digo el artista que esté detrás de la película, Alba en su película. Es decir, no estoy hablando del sesgo de lo que acabas de comentar ahora, que son, yo qué sé, mundo médico. Estamos en el ámbito del audiovisual y de la expresión artística es donde me estoy contextualizando ahora. Porque es totalmente distinto pues, un tratamiento médico, un cribaje en urgencias, que lo que pueda ser pues, hacer cafuné y decir que vas a poner, no sé, personaje X. En ese contexto creo que no debemos olvidar en ningún momento que está la visión artística, la visión de los responsables que firman la obra, ¿vale? Y al mismo tiempo tenemos que, dejo caer un tema que es el debate gordo en mi opinión.
cuando nuestra sociedad, y no voy a dar una opinión, ¿vale? Es decir, qué cruel, ¿no? Que tiro la piedra y salgo corriendo. ¿Cómo hacemos en sociedad? Si tenemos una sociedad sesgada, que la tenemos una sociedad sesgada, ¿qué hacemos con el entrenamiento de las IAs que inevitablemente trasladan de manera natural, sin intervención humana, porque es un proceso natural, ese sesgo? Y aquí dos cuestiones para tener en cuenta en este contexto. Una tiene que ver con que para mí la IA, más allá de algo que aparece y me da un dibujo, o me da un vídeo, o me da un sonido, es una herramienta de conocimiento, como lo es un libro o como lo es una película. Entonces, si mi sociedad está sesgada, para bien o para mal, si mi sociedad está sesgada, la IA traslada ese sesgo. Decidimos pulir ese sesgo, y no estoy hablando del ámbito médico, hablo del artístico. Ya, si pulimos ese sesgo, no estás representando a la sociedad. Peor aún te lo pongo. ¿Quién decide cómo se pule ese sesgo y en qué medida? Y entonces digo yo, ¿y esto lo vas a llevar a los libros también? ¿Vamos a decirle a los escritores cómo tienen que ser las enciclopedias? Es decir, y no hablo de los sesgos, es decir, porque hay sesgos que son literalmente indeseables. Es decir, perdona, Carlos, las enciclopedias tienen que ser veraces. Claro. Claro que puedes decir cómo deben ser las enciclopedias. Libros, el libro claro, es en el que tú puedes plantear la discusión que estime, la discusión que ya no sé si estoy hablando en catalán. Si es una enciclopedia o si es un reportaje periodístico, si es una noticia la veracidad. Quiero decir, me parece perfecto la intervención. Veraz significa que responde a la verdad. Y la sociedad, de verdad, que está sesgada. Es decir, bueno, sí, claro, lo que pasa es que sí. Es que nosotros trabajamos mucho con archivos históricos, mucho, como Data Lake. Pero yo, Carlos... Alba, perdona, es que Alba quería decir algo, ¿no? ¿Ibas a decir algo tú? No, vale, pues perdona. Muy breve. Pues precisamente creo que la inteligencia artificial puede servir para corregir esos sesgos sociales. Ahí voy yo. La inteligencia artificial podría servir pues para, no sé... Pues para avanzar. Para minorar la estulticia natural. Claro, pero al final pensar que las tecnologías nos pueden salvar es muy complejo. No, porque llevamos pensando esto desde que aparecen, desde los años 70, en los años 90, en los años 2000, y al final han seguido ampliando la brecha y las desigualdades, porque al final son tecnologías del poder, o sea, perpetúan y refuerzan estructuras que son preexistentes, entonces no son neutras esas tecnologías, y asumir que pueden ser neutras es muy... Pero como es una cosa que, aunque está aquí y ha aparecido hace poco, pues quizás podemos tener... margen de maniobra. Intervenir para evitar perpetuar patrones hegemónicos en temas de belleza, en temas culturales, en temas de valores, y es un instrumento que puede ser útil para eso. Es verdad que será el reflejo en el entrenamiento de lo que es la sociedad, pero tenemos esa capacidad de intervención y evitar... por ejemplo, cuando decías cómo detectar los sesgos, no es muy divertido cuando tú en Midjourney le pones, no sé, enséñame a una persona, sin decirle el género, guapa, sale una mujer, una persona inteligente, sale un hombre, un criminal, sale una persona negra, un terrorista, sale una persona con rasgos árabes, o sea, es muy ilustrativo de lo que es ese sesgo. Entonces ahí, pues, ¿cómo detectarlo? Pues es que es súper obvio, ¿no? Pero es que se impregna dentro de los sistemas de decisión de algoritmos en muchos más ámbitos de los que nos podemos imaginar. Por ejemplo, en el sector cultural, el algoritmo que te dice, que te propone la siguiente peli a ver, y eso sí que nos afecta directamente a nuestro sector, está totalmente sesgado. O sea, si eres mujer y tienes una cierta edad, pues te remite a unos títulos que si eres hombre, y es obvio. Y es extensible a muchos otros ámbitos de la cultura también. Yo quiero acabar con una reflexión. A mí me gustaría saber si sois en este terreno relativo a mitigar, diferenciar en lo que son sesgos culturales o no, y la posibilidad de detectarlos, si sois más apocalípticos o integrados, más pesimistas que optimistas. Para mí el problema es que las propias grandes empresas o grandes corporaciones que tendrían que hacer este ejercicio incorporan a profesionales, ¿no? Esto se hace como una especie de lavado cosmético de cara. Incorporan a personas que se tendrían que encargar de detectar y mejorar estas tecnologías, pero por ejemplo hubo el caso de esta mujer en Google, de Timmy, no recuerdo su nombre, era la responsable de ética de Google, y por sacar un artículo que era un poco crítico con Google la despidieron. Entonces las propias empresas
no aceptan la disidencia dentro de sus empresas y muchas veces pasa que ya el propio sesgo en la forma como se producen estas contrataciones hacen que las personas que podrían ser las más eficaces en detectar y prevenir el sesgo ya ni siquiera son contratadas, las personas que realmente podrían ayudar. Entonces es complicado. O sea, que digamos que optimista no serías, para resumir. Yo soy más optimista, yo creo en la Claro. bondad humana, o sea, y en los que están detrás, y en que evitarán en cierta medida pues que de todas maneras yo tengo una anécdota, hablábamos de la seguridad. El único iPhone que me he comprado fuera de Apple me lo compré en una tienda de telefonía y a los 3 días me llamó la policía. ¿Qué? Usted tiene un iPhone robado. ¿Qué Usted dices? tiene un iPhone robado y ¿Seguro que no lo robaste? No lo robé. Estaba desesperado, pero no tanto. Y tuve que ir a comisaría, adjuntar la factura de compra y fueron contra la tienda porque se ve que la tienda sí que los había comprado robados. Madre mía. O sea que, así lo digo por la bien. seguridad. Igual bueno, que en todo caso, ¿optimista? de esto soy optimista. O sea, vale. de esto soy optimista. ¿Y tú, Mar? Pues yo quiero ser optimista porque creo, y quiero aprovechar el contexto de la Berlinale, creo que Europa tiene una gran responsabilidad en la ola que viene, en el mundo que viene. Y creo que creo que el audiovisual en España, gracias a iniciativas que bien conocemos como el Spain Audiovisual Hub, etcétera, etcétera, todos los esfuerzos de instituciones como el ICA, el Ministerio de Cultura, creo que estamos en un dulce momento de conversación y de liderazgo, y creo que debemos trasladar a Europa la responsabilidad para tomar cartas en mejorar la sociedad. Y la mejora de las herramientas de inteligencia artificial, que como estamos mencionando, va a contribuir a la idea que las audiencias y las generaciones futuras tengan en su constructo mental, depende de nosotros. Entonces, es el momento de sentarse, de dialogar y decir qué necesita la industria audiovisual, qué necesita la industria de animación, qué normativa, qué estructura legal se puede aportar en conjunto desde Europa. Y es el momento de pensar que no es algo que es exógeno al ser humano. La inteligencia artificial parte de nosotros y debemos quizás reconducirla a que el centro siga siendo la persona. ¿No hay un aplauso después de esto? Iba a pedirlo, cuando he visto que no ha sido espontáneo. Carlos, para concluir. Sí, nada, 10 minutos o 20. No, ¿optimista o pesimista? Quiero saber eso. Sí, pero me dejas explicarlo, ¿no? No Sí. solo... Yo soy optimista, pero soy optimista porque creo totalmente que la solución de Europa está en la descentralización de la IA. No está en... Aquí estáis todos, lógicamente, con el ChatGPT en la cabeza, con el Midjourney, con todo esto, normal, porque son las herramientas de uso que llegan, ¿no?, al público. Pero por detrás de esto hay cientos y cientos y cientos y cientos de herramientas que van a ver la luz semanal y mensualmente. Esto se dispara. Es inabarcable. Sí, pero acabo ahora. Inabarcable. No te preocupes. Quería decir la IA, no tú. Pero, lo siento, no me aguanté. ¿Viste qué reflejos tengo? No me refería a ti. Ya. Pero creo que en este momento nosotros como Europa tenemos un riesgo enorme, pero que es nuestra gran oportunidad, que es el modelo regulatorio. Es decir, yo veo la regulación europea y la española, la veo como un activo para nosotros, es como lo veo. Sé que se convierte en algo que nos limita y que nos pone en una situación muy mala para competir con China y competir con Estados Unidos, que son los grandes creadores. Pero tenemos un gran mercado. Nosotros somos un mercado relevante para ellos. Si nuestra regulación se hace de la mano de las empresas, del sector industrial, y se hace de tal manera que nosotros lo cumplimos, nos vamos a convertir, los creadores de IA europeos y los españoles, nos vamos a convertir en esas grandes empresas porque seremos los que daremos las soluciones a las productoras americanas para poder vender en Europa. Pero para eso hace falta obligar a todo el mundo a cumplirla. No solo al que trabaja aquí, sino al que ha trabajado fuera y luego vende aquí. Si hacemos eso, nos irá muy bien. Y si no, muy mal nos va a ir a todos. Sí, y a mí me gustaría añadir también que tenemos una ventaja como europeos respecto al mercado norteamericano, porque el mercado norteamericano es un mercado de la competencia, donde grandes empresas compiten entre ellas. Cuando en cambio en Europa tenemos la capacidad que desde las grandes instituciones y desde el sector privado aliarnos
para trabajar conjuntamente en tecnologías que transmitan nuestros valores, nuestras formas de entender el mundo hoy y que nos vean a nosotros y que podamos exportar también. Y estoy de acuerdo contigo que si se regula, se tiene que regular también para lo que importamos. Tenemos unos minutitos para pregunta. ¿Cuántos? 5. ¿Alguien tiene una pregunta? Ah, ¿no? ¿El señor de Spectra? No. ¿Nadie tiene preguntas? No, pues entonces perfecto. ¿Una pregunta? ¿Tantas ganas tenéis de cerveza? No, entonces, yo sí que quiero agradecer, por favor, un aplauso para los 4, para el Ministerio, para el Instituto Cervantes que nos ha acogido, y yo sí que quiero deciros a todos los ponentes anteriores, al Ministerio, al ICAA y a vosotros, yo represento al espectador medio y al ciudadano medio. De verdad, estoy francamente contenta de ver claramente que hay tanta gente preocupada en esto para que a mí me lleguen las cosas bien, para yo poder ver buenas narrativas hechas con inteligencia artificial de una manera ortodoxa, de una manera ética, y quiero decir, me parece que yo represento a todos ellos. Entonces, no sé, tendríamos que estar todos como un poco satisfechos, ¿no?, en ese terreno. Queda mucho por hacer, pero a mí me parece que estamos en el camino. Tengo la sensación de que hay alguien al timón de ese barco que zarpó hace tiempo con lo de la inteligencia artificial. Muchas gracias a todos por venir. Sed buenos, sed felices, disfrutad de la Berlinale. No hace tanto frío como yo creía, así que venga a la calle. Muchas gracias a todos por participar. ¿Cómo? Ah, bueno, es que ahora hay un cóctel, es verdad, perdona. Ahora hay un cóctel que nos ofrece el ICAA o el Instituto. Quiero saber esto. El ICAA. Nos ofrece el ICAA un Ofrece cóctel. mucho el ICAA. Ofrece mucho. Un aplauso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.